Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga ricamente, o buenos días, depende de la que va a estar viendo este video. Usted decide cuándo lo ve. Estamos continuando hoy con el segundo capítulo prácticamente de la serie de Filipenses. No estoy hablando del capítulo bíblico, sino del capítulo de nuestra clase, porque la semana pasada dimos una introducción y vamos a continuar hoy con el resto de la cosa. Quiero animarles a ver este video también, igual que lo hemos hecho con los otros, a usarlo de la manera que usted prefiera usarlo, a manejarlo, a compartirlo con otras personas, y espero que sea de ayuda para ustedes. Ya esta semana que viene estamos entrando al periodo de Semana Santa. En la iglesia va a haber varias actividades también, especialmente el domingo de Resurrección. Yo les animo a asistir, se están guardando todos los cuidados posibles a nivel de sanitario, pero sin embargo, si usted puede seguirlo viendo nuestros cultos por vía de internet o por el Facebook o la manera que usted haya escogido, sígalo haciendo. Doy saludo a todos los hermanos. La semana pasada no pudimos sacar la clase al aire, tantas cosas que están pasando, y esta semana pues vamos a tratar de lograrlo. Gracias, Johnny, una vez más por tu ayuda. Por cierto, esta semana pasada Johnny estaba de cumpleaños, hasta en la iglesia le cantaron el cumpleaños, qué bueno. Así que siempre hay cosas buenas que celebrar. Bien, vamos a orar y a pedirle al Señor dirección en todas estas cosas. Espero que todos estén bien en sus hogares. Lo hemos escuchado de muchas dificultades. Vamos a comenzar leyendo Filipenses capítulo 1, versos 1 al 11, y así entonces comenzamos con esta clase y continuamos con el libro de Filipenses. Dice así Filipenses 1, del 1 al 11. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y ancianos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de ustedes, de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo en cuanto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Oremos. Padre, qué bueno es poder estar aquí una vez más juntos, compartiendo a través de este medio la enseñanza de tu palabra. Qué privilegio es poder abrir tu palabra y sacar de ella, Señor, lo que por mucho tiempo ha sido consuelo, ayuda, apoyo, fortaleza para tu iglesia por muchos siglos. Gracias por la vida de estos hombres que no solamente la escribieron, sino que estaban plasmando su vida en ella. Hombres como Pablo y tantos otros que lo hicieron, Pedro y los otros apóstoles. Pero gracias por los hombres que la han mantenido también hasta el día de hoy. Y pedimos por los que en el día de mañana también lo harán, en la generación de relevo que agarrará esta batuta y la seguirá llevando hasta el día que tú vengas en los cielos por tu iglesia. Padre, gracias porque todas estas cosas son parte de tu plan, parte de tu propósito, y nosotros somos, Señor, sencillamente tus manos, tus obras, tu pieza de trabajo, Señor, por el cual tú actúas. Bendice a cada hermano en su hogar. Gracias por la protección que estás dando a cada hogar en este tiempo de pandemia, y síguenos guardando en todo lo que hacemos. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Bien, aquí encontramos otra vez entonces, después de la introducción que hicimos la semana antepasada, encontramos aquí lo que está haciendo Pablo al encabezar esta carta de una manera muy común, por cierto, que lo hacían mucho de los que se acostumbra ya, y Pablo sigue esa costumbre, pero empieza a usar Pablo esta misma introducción para enfocar de una vez los temas principales que él quiere desarrollar en el resto de la carta. Son como guías
que nos van a ayudar a entender prácticamente lo que va a venir. Yo diría que se puede dividir este pasaje que leímos en una parte primera de saludos, ahí en el versículo 1 y versículo 2, después una oración de acción de gracias del 3 al 8 y más o menos del 9 al 11 en una oración también de intercesión por ellos. Y hay varios principios que Pablo empieza a enumerar y a mostrar, quizás no con detalle, repito, quizás no con detalle, pero Pablo empieza a enumerar estos principios que luego va a ir desarrollando, y les voy a dar de una vez estos principios basados en el versículo 1 y 2. Y quizás usted va a decir, oye, ¿cómo encuentras esos principios en esos versículos, apenas esos dos versículos? Los vamos a ver más adelante donde aparecen, ¿verdad? Y son principios hablando de la humildad, hablando de la unidad, hablando de la santidad. Y sobre todo cuando empieza ahí en el capítulo 1, usando los nombres de Pablo y Timoteo, enseguida introduce el tema siervos de Cristo Jesús y usa la palabra douloi, que en el idioma que estaban usando se quiere decir como esclavo. Lo que está diciendo Pablo es, yo y Timoteo somos esclavos de Cristo. Por eso digo que aquí empieza a él enfatizar la humildad, la sumisión a Cristo, la entrega dada por él y Timoteo para servir a Cristo Jesús. No menciona el término apóstol, Pablo, en este momento, no menciona su término apóstol. En cambio, sí se dirige a todos los creyentes de Filipo, más a todos, dice a los santos que están en Cristo Jesús en Filipo, y luego hace otros dos énfasis, a los obispos y a los diáconos. Aquí vemos a un Pablo otra vez atendiendo a ese liderazgo en la iglesia que él mismo había puesto y él mismo había dejado, atendiéndolo, llamándolos por su nombre. Se dirige a todos, en especial a los líderes, y usa esos términos o títulos oficiales. Más específicamente los llama santos a ellos, ¿verdad? Y recuerden que cuando hablamos de santos, son ese pueblo llamado por Dios, escogido por Dios, separado para Dios, y aquí los está de una vez cargando sobre ellos una responsabilidad ética. Si son el pueblo de Dios, si son el pueblo escogido de Dios, si son el pueblo separado de Dios, entonces eso va a traer responsabilidades éticas que cumplir también ustedes. Por eso Pablo, repito, desde este primer inicio está lanzando las líneas de enseñanza que él va a continuar desarrollando en el resto de la carta. Y Pablo, no obstante, él y Timoteo, aunque tienen como llamarse claramente a un apóstol en el caso de él, su énfasis hace un papel en la palabra siervos y lo está más bien honrando a los líderes de la iglesia de Filipo, de Filipo, los está honrando al llamarlos a ellos santos, a ellos obispos y también a ellos ancianos. No tiene favoritos Pablo, no nombra a nadie en específico, y es importante eso, los llama santos, unidos a Dios, y así decidió él, ¿verdad? Y luego hace énfasis en gracia y paz. Gracia de Cristo Jesús, que es rico, siendo rico él se hizo pobre, y usa este énfasis manifiesto en la gracia. Cristo, nuestro mayor ejemplo de gracia. Y luego habla de paz, en esa reconciliación, Dios y ustedes y Dios han sido reconciliados. Lo había estudiado desde el capítulo 5 de Romanos al principio. Él hace esta gratitud, luego empieza a desarrollarla. Esta gratitud por la colaboración, los versos 3 hasta el 8. Da gracias a Dios por ustedes. ¿Por qué da gracias? Además de interceder por ellos, lo explica en todos esos versos, ¿verdad? Dice que ora con alegría y les muestra ese afecto. Estoy tratando de hacer un resumen del pasaje para que lo entendamos en todo lo que dijo. Y trae otro tema a colación muy importante. El creyente en Cristo Jesús es alguien que manifiesta gozo, manifiesta alegría, manifiesta complacencia. Y Pablo está diciendo claramente, el gozo no es el resultado de una circunstancia de que las cosas están bien. No, él basa su gozo en que él puede ver que el evangelio avanza aún a pesar de las dificultades. Recuerden que Pablo escribe esta carta desde la prisión. Y no es fácil estar gozoso en una prisión, ¿verdad? Pero por eso digo, no basa su gozo en las circunstancias buenas o malas que está pasando. Su gozo se basa
en ver que el Evangelio, en que Dios está obrando en ustedes y está obrando a través de ustedes. Porque Él les dice claramente, ustedes han colaborado conmigo desde el principio, han mostrado un apoyo práctico. Y ese apoyo práctico es una buena señal de compromiso y de involucramiento en el ministerio de Pablo. Ellos no podían hacer lo que Pablo estaba haciendo, pero ayudaban. Y eso dice que continúa haciéndolo sin ser rico. Por cierto, después les hace un énfasis sin ser rico. Y el gozo que está mostrando es porque Dios está completando la obra. Dios está completando la obra en ustedes, allá en la iglesia de Filipo, y Dios está completando su obra en otras muchas personas que Él lo va a hacer. Por eso sigue haciendo ese énfasis más adelante, donde Él dice que la va a completar, ¿verdad? Estoy convencido de esto, dice el verso 6. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Pablo sabe que lo que Dios ha comenzado y da estas buenas señales de que Dios está obrando, Él lo va a continuar. No se va a perder la cosecha, no se va a perder la iglesia. Él sabe que Dios está comprometido a hacer completa su obra y Él lo va a hacer. No está completa todavía, por supuesto que no está, pero Dios se encargará de completarla. Y todo esto dice obra en la fe, que debe ser completada, y es gracias al Señor porque ustedes y nosotros tenemos esa seguridad de que Dios está obrando y que Dios completará. Podemos decir que Dios no ha terminado con nosotros, ¿verdad? Y quizás debiéramos usar una camiseta que diga, disculpe, Dios no ha terminado conmigo, porque en verdad Dios sigue obrando una y otra vez en nosotros y a través de nosotros. Luego también Pablo habla de esa intercesión por ellos, en los versos 9 en adelante, y les pide que crezcan espiritualmente. Y ese crecimiento, claramente Pablo lo define, Dios en el 9, esto les pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, y llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Recuerden, todo esto dice él para gloria y alabanza de Dios. Al fin y al cabo, ese crecimiento espiritual que Dios me está dando va a redundar en gloria y alabanza para Dios mismo. Crezcan, dice claramente, crezcan en conocimiento. Interesante que dice conocimiento y buen juicio. Quizás falta mucho buen juicio, ¿verdad? Es como un discernimiento, una percepción moral, saber lo que es una acción correcta o tomar qué camino tomar en cada caso que estoy viendo, ¿verdad? ¿Basados en qué? Basados en la voluntad de Dios, basados en lo que Dios enseña. Por eso hablamos de discernir lo mejor. No solamente lo que vale, no solamente lo que importa o no, qué es lo mejor. Por eso dice, así pueden ser ustedes puros y irreprochables hasta el final, llevando frutos de justicia. Por eso Pablo hace esta introducción a esta carta y empieza a hablar todas esas cosas de esta manera. No tanto como un tratado quizás teológica o de teología práctica, pero sí hace un énfasis en la santidad y en la unidad. Y Pablo se pone el mismo como modelo y los anima a producir más en ese ministerio o a participar más en ese ministerio que ha estado haciendo, ¿verdad? Por eso cuando él habla estas cosas, viendo ya, tratando de entrar un poquito más en los detalles, da a entender que esa aplicación de esa teología tanto para ellos como para nosotros, por decir así, lo hace como con dos tareas muy fundamentales. Tenemos primero que entender, para ir entrando en el tema del pasaje, tenemos que entender muy bien, hermanos, el lenguaje que Pablo usó en la carta original, donde se escribió, ¿verdad? En el idioma original. Y también tenemos que interpretar muy bien los términos que son importantes, que Pablo también usa en el pasaje. Recuerden una cosa, lo dijimos al principio de estos estudios, no tenemos apuro con ellos. No estamos apurados por terminar Filipenses, por decir, estudiamos Filipenses, vamos adelante. No, queremos ir con calma, sacando a cada cosa la importancia y cada cosa el peso espiritual que tiene. No estamos apurados.
Es mejor explicar bien para entender bien. Y como les he dicho otras veces, si hay algo que queda vago, mándenme un mensaje por cualquier medio que ustedes saben, teléfono, WhatsApp, cualquier cosa, y con gusto lo conversamos, ¿verdad? Algunas personas me escriben, pero para agradecer o cosas así, pero cualquier cosa que tengan una pregunta o cualquier cosa de esta, hágalo con toda confianza. Pero lo que estamos diciendo es que debemos estudiar bien y descubrir el significado de cada uno de estos términos, especialmente para nosotros el día de hoy. Pablo, por supuesto, está escribiendo una carta y deja claro que, aunque no va a usar quizás un relato histórico de lo que está pasando, ni un tratado filosófico, más bien tenemos ante nosotros una carta personal, una carta que busca cambiar, que busca influir en ellos en base a la amistad que se logró establecer entre ellos por mucho tiempo. Y Pablo usa su posición o su conversación, por decir así, como el pastor de aquí en la iglesia, para enseñar ciertas cosas muy puntuales que quería enseñar. Lo usa como un tratado no tanto de teología sistemática, pero más bien es el corazón de un pastor abriéndose. Por eso la carta de Filipenses es tan importante, porque es el corazón del pastor que busca enseñar a su iglesia y debemos entender lo que dijo y también por qué lo dijo, ¿verdad? Y Pablo busca enfatizar más que todo ciertos temas importantes desde la introducción para que queden seguros de lo que va a seguir hablando en el resto de la carta. Y una de las cosas que está haciendo muy claramente, él va a hablar de la unidad de la iglesia como punto muy importante, en su participación o en el involucramiento del resto de la obra que se está haciendo, en el crecimiento en el amor, un amor sabio, un amor juicioso. Así que son los énfasis, por decir así, que está haciendo Pablo en todo el resto de la carta y ya se los ha dicho apenas en esta pequeña introducción. Por eso hace ese énfasis en la unidad. Pablo se usa él mismo como ejemplo de humildad ante estos hermanos de Filipenses. Los llama a ellos santos que están en Cristo Jesús en Filipo y enfatiza esa unidad que ellos deben tener y se logra básicamente, y lo voy a explicar con más detalle, a través de poner el interés de otros, de los demás, por encima de mis propios intereses. ¿Cómo lo hace Pablo? Fíjense, cuando los llama santos, nos recuerda al pueblo de Israel, al pueblo antiguo de Israel, cómo ese pueblo los llamaban apartados por Dios. Y ese pueblo apartado por Dios debía demostrar que eran ellos a través de conducta. Voy a leer para ustedes en el libro de Levíticos, capítulo 20. Si ustedes me pueden buscar allá también en sus Biblias, me pueden acompañar. Levítico capítulo 20, versos 24 al 26. 20, 24 al 26. Lo voy a leer para ustedes. Miren lo que dice. Casi llego. Pero ustedes, les digo, poseerán la tierra que perteneció a estas naciones, tierra donde abundan la leche y la miel. Yo mismo se la daré a ustedes como herencia. Yo soy el Señor su Dios, que los ha distinguido entre las demás naciones. Por consiguiente, también ustedes deben distinguir entre los animales puros e impuros, entre aves puras e impuras. No se hagan detestables a ustedes mismos por causa de los animales, de aves o cualquier alimaña que se arrastre sobre el suelo, pues yo se los he señalado como impuros. Sean ustedes santos, porque yo el Señor soy santo, y los he distinguido entre las naciones para que sean míos. Sin duda que desde un principio el propósito de Dios allá con Israel y ahora con la iglesia es que sean personas distintas. Distínganse, les dije. ¿Cómo se va a distinguir? Básicamente nos distinguimos como cristianos por la conducta. No tanto por lo que hablamos. Recuerden bien esto. Es nuestra conducta. La peor amenaza a esa distinción o a esa santidad de la iglesia es la falta de unidad en la iglesia misma. Y Pablo lo está nombrando. Y Pablo lo trata primero como dándole la importancia que se merece. Por eso Pablo establece un perfecto balance
entre la unidad y la santidad en la iglesia. No significa santidad o no sacrificar, dice, la santidad por guardar unidad. Pero en los Filipenses se enseña que no deben sacrificar la unidad sobre cosas sin importancia o cruciales. Mucho cuidado con esto. No se debe sacrificar la unidad de iglesia con cosas menos importantes o menos cruciales. No romper la unidad en busca de una santidad en cosas que la Biblia no enfatiza prácticamente. No debemos de procurarnos o de preocuparnos por cosas, cuidado, que la Biblia prácticamente no se preocupa o no enseña. No le da importancia en nombre de la pureza de la iglesia. Pablo comunica esta enseñanza a través de un ejemplo y dice de su propio ejemplo: no podemos alcanzar la unidad exigiendo que todos estén de acuerdo conmigo en todo lo que yo creo. Muy dado por nosotros los hispanos especialmente, ¿verdad? Todos tienen que estar de acuerdo conmigo todo el tiempo en todo lo que yo. Si no, dice, averiguando cuáles son los intereses de los otros, de los demás, y estando dispuesto a no hacer de mis privilegios como un derecho que tengo para exigirlo. Y Pablo enseña que la búsqueda de la unidad a través de una genuina preocupación por descubrir el interés de otras personas o de los demás para así apoyarles y terminar. Y Pablo ora por eso y sirve a los filipenses resaltando lo que Dios está obrando en ellos. Pablo le pone mucho énfasis en lo que Dios está obrando por ellos y que Él lo continuará haciendo básicamente. Y así continúa Pablo haciendo este énfasis, ¿verdad? Dios lo va a hacer, Dios lo va a seguir haciendo. Lo va a decir de muchas otras maneras, aún más adelante. Dice en el capítulo 2, verso 13, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Dios es el que te ha comprometido a estas cosas. Y nos da otro principio muy importante en esta introducción. Las pruebas prácticas de obediencia son una evidencia clara de que Dios está obrando en ellos. Repito, la prueba práctica de que Dios está obrando es nuestra obediencia a Dios. En este caso, su apoyo al ministerio es una muestra de cómo Dios está obrando en ellos, en el corazón de ellos, como efecto de ¿qué? De la salvación que ya les dio. Aquí encontramos otro principio que Pablo está presentando con mucha claridad. Dios valora el apoyo que como iglesia ellos están dando a sus siervos, en este caso Pablo, en toda situación. Por eso Pablo da gracias a Dios por ellos. En el versículo 7 lo enfatiza, ¿verdad? Es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en mi corazón, pues ya sé que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el evangelio, todos ustedes participan conmigo en la gracia que Dios me ha dado. Pablo está haciendo una obra de gran alcance, pero esta iglesia está participando. Y Pablo dice, ustedes están junto conmigo en todo esto. Aún preso, aún suelto, aún defendiendo. Esta es una cosa interesante. Dios obra en todo el mundo y lo hace de una manera muy clara. Y esta gente colabora, aún cuando está afuera Pablo, aún cuando está caído y sufriendo, ¿verdad? Dios obra a través de todo lo que Él considera. Y los filipenses entienden y lo han experimentado de esa manera y lo va a seguir diciendo. Por eso, apoyar a Pablo en cualquier circunstancia es un reto también que esta gente nos da a nosotros el día de hoy. ¿Cómo medimos el éxito de un ministerio a quien queremos apoyar? ¿Por los números? ¿Por la vida cómoda? ¿Por qué lo hacemos, verdad? Ser fieles a los líderes de nuestra iglesia, a los misioneros, aun cuando quizás las cosas no salgan de una manera como queremos. Quizás no son los patrones del mundo. Parece que no hay un gran logro, un éxito rotundo. Pero al fin y al cabo, recuerden, la obra es de Dios y no nuestra. Él levantará la obra, Él detendrá la obra de acuerdo a su voluntad. El compromiso de una iglesia es aportar o apoyar a líderes misioneros que están haciendo la obra de Dios. Por eso Pablo hace todo esto con una oración
intercesora. Y Pablo les muestra su deseo de que puedan entender cada vez más cómo pueden expandir o expresar mucho más su amor. Aun cuando sepan que no está muy bien, Dios sigue obrando y Dios sigue obrando. Dios sigue haciendo. Además de esa oración, Pablo explica el deseo de que estos filipenses entiendan más y más cada vez cómo expresarse su amor aún entre ellos, ¿verdad? Entre ellos mismos. ¿Cómo? Entendiendo, discerniendo, dice Pablo, que es lo mejor, llegando así a ser puros e irreprochables. Es la lectura que hemos hecho, ¿verdad? Y en muchas partes lo va a seguir diciendo Pablo de otra manera. Él va a explicar los detalles más avanzados de lo que se refiere en todo esto. Dice claramente Pablo, entre lo mejor y lo que no es tan bueno, entre lo mejor, lo bueno y lo mejor. Recuerden que Pablo está haciendo una obra muy claramente entre ellos y Pablo mismo dice, lo que yo he tenido, lo que yo considero que tengo, y ya Pablo tiene mucho de qué gloriarse, dice, lo he considerado como estiércol, pero sigo a la meta. ¿Cuál es la meta? Conocer a Cristo Jesús. Por eso cada uno puede tener muchas cosas que ha aprendido, pero nuestra meta es seguir conociendo a Cristo Jesús y a este crucificado, lo dice en otro lugar, ¿verdad? Y Pablo coloca la unidad, el amor en la iglesia como lo que él quiere ver en ellos y les quiere ver caminando esa meta, conocer a Dios, conocer a Cristo Jesús. Recordemos, el amor en la comunidad cristiana no es un sentimiento, sí, yo siento que te amo, o dejar que cada quien escoja el camino que quiera ir. Para Pablo el amor se basa en una verdad, en la verdad del Evangelio. Lo va a decir más adelante en Gálatas capítulo 2, 5, 14. Haciendo todo lo posible para que nuestros hermanos no se aparten del camino correcto marcado por la verdad. Ya lo hizo también en Gálatas, lo leyó, lo estudiamos hace rato, ¿verdad? Con Gálatas 6, 1 al 2. Recordemos que a pesar de estar en esta introducción apenas, Pablo está estableciendo sus temas importantes hacia el futuro de la carta. Unidad, fidelidad y amor. Y sobre todos ellos vamos a enfatizar un poco más en las siguientes clases que veamos en la próxima semana. Otra idea muy clara que Pablo deja aquí en la introducción, habla de la comunión, del señorío de Cristo. Por eso hace ese término como esclavo, santa, comunión, gozo, y debemos entender muy bien a qué es lo que Pablo se está refiriendo. Por ejemplo, cuando él habla del término esclavo, que se sirve ahí como siervo de Cristo, esclavo de Cristo, Pablo usa quizás para describir esa relación que Pablo y Timoteo tienen con Cristo. Yo sé que a veces el término esclavo nos recuerda muchas cosas no tan positivas, ¿verdad? Buenas del ser humano. Prácticamente la idea es que cuando hablamos de esclavo es que una persona prácticamente posee a otra, ¿verdad? Pero los amos tenían la autoridad total sobre ellos, sobre sus esclavos, impunidad total, podían hacer lo que quisieran con ellos. Y una relación de mucha desconfianza y mucha crueldad. ¿Por qué Pablo usa ese ejemplo para decirse soy siervo de Cristo? Pablo conoce esto, conoce esa realidad de la esclavitud, porque en otras cartas lo trata, ¿verdad? Y hasta reconocía que quizás mucho de esto no cambiaría para muchos de los creyentes. Muchos de los creyentes eran esclavos también, y Pablo sabía que podían permanecer así hasta la muerte. Pero ayudó a muchos esclavos a ver su situación en forma esperanzadora, en forma distinta. Pablo transformó las obligaciones legales y culturales en una responsabilidad que ellos tenían como esclavos, no solo para cumplir por ser esclavos. Pablo le decía, ahora la van a cumplir porque ustedes son cristianos. Si ustedes quieren leer un poco más de esto, les doy varias citas. Efesios 6, 5 al 8. Léanlo. Efesios 6, 5 al 8. Colosenses 3, 22 al 25. Y el libro de Filemón, por supuesto, pero especialmente el versículo 11, Filemón 11. Recuerden que Filemón tiene un solo capítulo, así que por eso digo Filemón 11. Repito las citas, Efesios 6, 5 al 8, Colosenses 3, 22 al 25 y Filemón 11. Pablo les dio un objetivo, aún a pesar de estar en esa situación tan incómoda.
Y el objetivo era que las personas que los rodeaban fueran atraídas al Evangelio por su conducta. Por su conducta. Voy a leer para ustedes en Tito 2:10. Podría leer varias cosas, pero no quiero extenderme mucho en la clase de hoy. Tito, sí, lo encuentro, aquí está. Tito 2:10. Dice así. No deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza. Está hablando de los esclavos. Enseña a los esclavos, dice Pablo en el 9, a someterse en todo a sus amos y procurar agradarles y no ser respondones. No deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios, nuestro Salvador. Pablo era difícil que hablando de todo esto, ¿verdad? Dirigía aún a los esclavos a servir para que ese servicio fuera una muestra y atrajera a sus amos aún al Señor. Aconseja a los esclavos a que quizás podían lograr su libertad y servir mejor a Cristo. En 1 Corintios 7, 21 al 23 hace eso. 1 Corintios 7, 21 al 23. Pero dio a entender que la igualdad entre los cristianos, entre los creyentes en Cristo Jesús se derrumbaba. No hay una clase social, y eso lo leímos bastante cuando terminamos el libro de Gálatas. No hay, y eso por supuesto golpeaba fuertemente a esa institución tan arraigada como el caso de la esclavitud. Pablo usa el término esclavo para describir su propia relación con Cristo Jesús. No por ser insensible, por ser cruel. Él conoce la situación que están pasando y así lo expresa en Romanos capítulo 6. Si lo pueden leer también, Romanos capítulo 6, 16 en adelante. Pero lo usa como un ejemplo, como una metáfora para explicar el derecho que Dios tiene ahora sobre la vida de un creyente. Y esto lo hace Pablo con mucha seguridad. El derecho que Dios tiene. El esclavo de Cristo es porque su meta es la misma meta de Cristo. El llamado de Dios es su misión y hacer su voluntad, aun cuando ésta me trae problemas y me trae dificultades. Ese es ser esclavo de Cristo. Otra vez repito, las metas de Cristo son mis metas, el llamado de Dios es mi misión y hacer su voluntad, aun a pesar de cuando eso me trae dificultades. Voy a definir un término más que usa Pablo antes de terminar esta lección. Pablo usa también el término santos. Ven como lo dice ahí en el capítulo 1, a todos los santos en Cristo Jesús. Y lo hago porque se podía malentender esta frase. Y prácticamente yo diría que en la era cristiana, desde el siglo II, muchos han pensado y venerado a cristianos valientes, entregados, llamándolos santos. Y quizás hay una lista larga de santos y cada día como se le añaden más, ¿verdad? Algunos enseñan que se les puede hasta pedir a los santos rezando a sus espíritus para que nos ayuden en las cosas que hoy tenemos que hacer. Pero ese no es el tipo de santidad que está hablando Pablo ahí. No son intercesores delante de Dios. Lo que Pablo se refiere a santos, eso no son tanto de personas especiales con un amor ejemplar. No es eso lo que se refiere Pablo. Pablo ahí en Corintios muestra que no es así. Cuando aún a la iglesia de Corintios los habla de que ellos son santos y después los golpea fuerte regañándolos por los pecados que están cometiendo, pecados bastante graves, por cierto. Y dice aquellos que son santificados, porque Pablo habla básicamente de aquellos que son santos deben ser llamados a ser santos. Y aunque los reprenda por los pecados, como lo hizo en Corintios, también los llama y los sigue diciendo santos. Pablo aclara que santo es aquel que es apartado por Cristo Jesús. Y muchas veces esos apartados por Cristo Jesús y llamados por Cristo Jesús no viven como Dios quiere, ¿verdad? Quiero definir que para Pablo todo cristiano es un santo. No por un acto de valentía, no por un acto de sacrificio o de sabiduría teológica, sino por haber experimentado la gracia y la obra redentora de Cristo Jesús en su corazón a través del Espíritu Santo. Repito, para Pablo todo cristiano es un santo. No por haber experimentado
algo personal de valentía y de sacrificio, sino porque ha experimentado la gracia y el perdón de la obra redentora de Dios en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Eso es lo que define Pablo como un santo. Y no podemos hacer nada para ser santo, por cierto. Es Dios quien ofrece esa oportunidad. Y tratar de hacerlo, de yo hacerme santo, por supuesto que ofende a Dios. Santo es un estado conferido por Jesús, basado en ese llamamiento que hace Dios y esa justicia que hace Cristo Jesús. Pablo entonces llama a ellos santos, no por ser perfectos, sino para animarles a vivir una vida coherente con ese llamado. ¿Recuerdan cuando leímos en Levítico que Dios le dice, distínganse como mi pueblo? Es el mismo llamado que Dios nos hace a nosotros el día de hoy. Distínganse como mi pueblo, así como Israel lo debió hacer en el Antiguo Testamento. Dios toma la iniciativa siempre, va adelante, pero los creyentes tienen que vivir de acuerdo a ese llamado de santidad que Dios les ha hecho. Así como Dios los ha llamado, lamentablemente vivimos también, somos impuros, pero Pablo nos llama a responder a esa acción de Dios de santificación, llamándonos o viviendo una vida de santidad. Él también usa otra frase ahí en el 1:4, donde habla de gozo y regocíjense. Y lo usa muchas veces, por cierto, en todo el libro de Gálatas, de Filipenses. Lo usa prácticamente 14 veces. Y es como un sentimiento de placer producido por alguna circunstancia agradable. Y visto así, Pablo podía estar diciendo, bueno, estoy feliz porque Dios está actuando en ustedes, me envían mi ayuda, me envían mi apoyo, pero Pablo no habla de una situación personal. Su gozo y regocijo se basa o está fundamentado en que el evangelio está creciendo. Para Pablo puede regocijarse, como sea, cuando Cristo es predicado y el evangelio avanza. Y hay muchos detalles después en Filipenses que los vamos a seguir viendo. Pablo puede estar en medio de sufrimientos, pero la fidelidad de esta gente en Filipo lo anima y dice, son ofrenda ustedes para Dios. Y hay mucho más que decir, por cierto, en todas estas verdades. El reloj va caminando que tengo aquí al lado, ¿verdad? Habla del gozo. No tiene que ver con una situación placentera entre nosotros. Al contrario, el gozo tiene que ver con una experiencia de ver el evangelio caminar, los cristianos madurar en la iglesia. El número de cristianos crece, aunque para ello tenga que pasar por situaciones muy incómodas. Por último, Pablo hace una explicación también de la palabra comunión o participación. En el versículo 7 lo hace, ¿verdad? Ahí lo dice, voy a leerlo para ustedes una vez más. Las letras están tan pequeñas. Es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia de Dios que Dios me ha dado. Es esa actitud que ustedes tienen o que la gente de Filipo tiene, que están con Él, de acuerdo con Él. No solamente que están de acuerdo en mis ideas, no, es un compromiso de apoyar, de seguir creciendo. Son acciones que los filipenses han tomado para apoyar a Pablo en todo lo que hacen. Y son acciones que demuestran su compromiso con el Señor. Al proclamar el evangelio, son compañeros de Pablo en todo esto y participan con él, aún en su dolor, pero también en su alegría. No solo por compartir sus alegrías, también por compartir sus aflicciones. ¿Cómo lo hacen? Apoyando a Pablo en su misión. Y es una manera, dice, en otra parte le dice, sin ser ricos ustedes lo hicieron. Y Pablo reconoce una actitud no solamente abstracta, pero un compromiso con el evangelio, un compromiso sacrificial y muy, muy maduro. Así que no es algo que se hace esa participación o esa coinonía un domingo, un día de reuniones, no. Se hace aún en momentos difíciles. Y Pablo se refiere a ese apoyo y colaboración, dice sacrificalmente ustedes lo hacen, sacrificadamente ustedes lo hacen para proclamar el evangelio. Una de esas pruebas, lo vamos a leer más adelante,
es el envío de ese señor llamado Epafrodito, que fue un gran apoyo para la iglesia, para Pablo en su prisión. En resumen, lo que estamos haciendo con esta introducción de esa primera parte es ver a Pablo cómo él establece la unidad por un amor sacrificial a otros, capaces de transformar una sociedad. Desde haber transformado por el Evangelio lo que él ha hecho, un Evangelio que se está comunicando. Y vamos a ver cómo podemos aplicar estas cosas en la próxima clase para entender cómo Pablo ahora está llevando a las últimas consecuencias su enseñanza bíblica, no solamente en una idea, sino en una práctica. Que yo creo que son las cosas que más nos van a ayudar a nosotros a avanzar en esto. ¿Cómo podemos poner estas palabras que Pablo está dando a los filipenses en ideas prácticas para nosotros el día de hoy? Voy a terminar aquí, hermanos, para que podamos continuar en la próxima clase y terminar este pasaje inicial que ya hemos hecho, viendo que Pablo apenas en esta introducción está haciendo una gran obra de enseñanza. Oremos. Qué bueno, Señor, que puedes estar con nosotros, dirigiendo y enseñando en cada momento y en cada obra las cosas que tú quieres hacer. Y así como Pablo ve esta iglesia de Filipenses, Señor, de Filipo, como una iglesia que lo ha desafiado a seguir apoyándolo aún en los momentos más difíciles de prisión o en los momentos más alegría de mucha predicación, que así podamos hoy ver también, Señor, cómo podemos apoyarnos unos con otros en todo lo que tú estás haciendo, y tú completarás la obra que has empezado en nosotros. Señor, tú te has comprometido a hacerlo. No es nuestro trabajo hacerlo. Tú lo vas a lograr y tú has puesto tu compromiso en esto, Señor. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga ricamente, hermanos. Nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga.